Muy buenos días, señores y señoras. En esta mañana fresca de Santiago. ¿Se escucha bien? Estamos muy bien aquí. Así que tuya, Señor. Muy bien. Bueno, muy buenos días en una fría mañana. Ya estamos a 9 de agosto. Y está algo frío esta mañana. Dice que hay 4 grados. Así que está bien fresco esta mañana. Buenos días, Vane. ¿Cómo está, amiga? Su cafecito, su té, su agüita, su mate. Pilar Enríquez, bienvenida también. Buen día, muchas bendiciones. Muy buenos días. Muy buenos días. Fresca mañana, ¿cierto? Estaba bastante helado al salir. Al menos ya aquí en la oficinita está algo un poquito más temperadito. Ayer tuvimos un lindo día, domingo, la verdad, con la iglesia. Recuerda que vamos a seguir con las reuniones presenciales y online, así que si quieres venir, recuerda que tienes que inscribirte a las 11 de la mañana. Y si aún no te has vacunado, no has tenido la oportunidad de vacunarte y toda esta cosa, y puedes venir a la reunión de las 12:45. Así que bienvenido. Don Diego Araya, hola, saludos desde Temuco. ¿Cómo está, señora? Allá el frío, ese frío, ¿ah? Allá sí que hace frío. Buen día, Cristian Espinosa, ¿cierto? Y así poco a poco vamos juntándonos los valientes de la mañana. Los valientes de la mañana. Bueno, un cafecito rico, ¿cierto? Bueno, siendo ya las 9, casi 5 de la mañana, 4 grados acá en Santiago, 9 de agosto. Rápidamente está pasando este mes también. Santo es el Señor. Ha sido un Dios. Dios es maravilloso. Tuvimos un lindo fin de semana ayer con la nieta. Hola Romy Holguín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Isabel, ¿cómo estás, amiga? Qué lindo fue verte ayer. Bendecida semana, pastor, ¿cierto? Eso. Santo es el Señor. Santo Dios. Bueno, ¿qué más por ahí? Bueno, después se van añadiendo algunos que tal vez están volviendo a sus trabajos, tal vez ellas. Algunos están volviendo. Cuando estaban en la casa tal vez era más fácil porque podían trabajar y tener, no sé, el computador, la tele, algo al lado que les permitiera tal vez ver el programa, pero en el trabajo entiendo que eso es más difícil. ¿Ya? Entiendo que eso es más difícil. Bueno, vamos a orar. Ya han pasado los 5, 7 minutitos que damos
para introducción, para que se conecte. Así que vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. Me encantan estos hits. Estos son los hits del pasado de la viña, ¿ya? Esto debe ser del año 2005, 15 años. Bueno, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Vamos a buscar a Dios y decirle que nos llene de su espíritu, que lo necesitamos y que aparte de Él no podemos vivir, ¿ya? Así que vamos a orar. Te invito allá donde tú estás. Si vas manejando, recuerda no cerrar tus ojos. Puede resultar peligroso. Pero si estás en casita o estás en el trabajo y puedes orar, vamos a hacerlo. Padre, te damos gracias por este fin de semana, por la vida, porque podemos respirar, porque podemos conectarnos contigo, Dios. Te damos gracias por Jesús que hizo un camino nuevo y vivo por el cual cada uno de nosotros podemos acercarnos a ti, Dios. Gracias porque eres un Padre amoroso, eres un Padre bondadoso, eres un Padre afectuoso, pero que también, Señor, nos corrige y nos disciplina. Tu palabra dice, Dios, que tú al que ama lo corriges, lo disciplina. Y te damos gracias, Padre, porque tú tienes el equilibrio perfecto entre ese amor incondicional y esa dirección, Señor, que tú nos guías a cada uno de nosotros. Así que, Padre, oramos esta mañana para que nos llenes de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, y toma control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Que aprendamos, Dios, a enfocarnos en lo que tú tienes para nuestras vidas y no en nosotros mismos, sino, Dios, en todo lo que tú tienes para nosotros. Bendice tu palabra esta mañana. Bendice, Señor, todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Y, Padre, entregamos a ti esta semana, este día, para que tú hagas con nosotros como tú quieras, Dios. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. Gracias, Rodrigo, por este tiempo. Bueno, en la semana pasada, el lunes de la semana pasada, comenzamos una nueva serie acerca del libro de Santiago. Maravilloso libro Santiago, ¿ya? Es un libro, es una carta, una epístola maravillosa que está por allá al final de la Biblia, poco antes de llegar a Apocalipsis, poco antes de las cartas de Pedro. Y creo que es algo que realmente puede impactar nuestras vidas. Y una de las cosas por las cuales decidimos meternos en Santiago es por el mensaje tan actualizado que tiene para nuestros tiempos. Amén. Buenos días, Marcela. Buen día. Así que vamos a meternos allá. Recordemos que la carta de Santiago fue escrita por el hermano de Jesús. El hermano de Jesús no se llamaba Santiago, sino que la traducción que le hicieron fue Santiago. Su nombre era Jacobo, ¿ya? Por eso que la Biblia habla de Jacobo. Por ejemplo, en Gálatas 1:6 hay varias referencias a Jacobo, el hermano del Señor, ¿ya? Entonces Santiago, si bien es cierto, no debe haber sido fácil crecer con Jesús, porque lo vio como un hermano, jugó con él, tal vez discutió con él, tal vez peleó con él. Y después resulta que este hermano resulta ser el Mesías, resulta ser el Hijo de Dios. Y yo lo encuentro grandioso que el hermano del Señor haya escrito esta carta y haya tenido la capacidad, la humildad de poder ver en su hermano no tan solo la falla o no sé, su hermano, sino que vio al Señor en él. Y él escribió esta carta. Se supone que esta carta fue escrita entre el año 45 y 50 después de Jesús. Es una de las primeras cartas que se escribe. Entonces es muy atingente para la época, ya que estaba recién la iglesia comenzando. La iglesia, si bien es cierto, uno habla de 50 años, pero en realidad para el movimiento, para un organismo que está en constante movimiento, 50 años no resulta ser tanto. Entonces, en ese sentido, Santiago tenía su espacio allá, ¿ya? Y claro, lo que leíamos en el capítulo 1 de Santiago es cómo Santiago plantea
el cómo nosotros enfrentamos las pruebas y las tentaciones. Y él dijo, por el versículo 8, no me recuerdo bien, dijo, dichosos, dijo, los que pasan por diferentes pruebas y tentaciones. Dice, porque ellos, su fe está siendo probada para que se transforme en una fe constante. Y a mí me quedó tan grabado eso, porque ¿cómo tener una constancia en la fe en el largo plazo? Es súper fácil tener fe y confiar en Dios cuando todo marcha bien, cuando todo está en una taza de leche, cuando la pega está bien, la familia. Confiar en Dios es fácil. Pero cuando las cosas se ponen complejas y cuando las cosas se ponen tan difíciles, no es tan fácil. Entonces, lo más probable es que vamos a mirar al cielo y decir, ¿qué pasó, Dios? ¿Qué se equivocó? En algo te equivocaste, Dios. Entonces, y no es que Dios se haya equivocado, sino que nuestra fe está siendo mejorada, está siendo pulida, está siendo estirada de manera que sea una base y fundamento constante, tanto en las buenas situaciones como en las no tan buenas. Nuestra fe es una fe que debe permanecer en el largo plazo basada en Jesús y en su palabra. Sus promesas son la base de lo que nosotros nos sustentamos. Y claro, nosotros como recibimos tanto bombardeo social, y en ese bombardeo social a veces, no, que aquí, no, me agarro de acá, no, me agarro de aquí, pero nunca olvidemos algo, que por eso que es tan importante lo que dice Santiago, que nuestra fe viene a ser trabajada por medio del fuego para pulirla, para que sea una fe genuina y constante. ¿Ya? Entonces, claro, es interesante que dice, no se alegren cuando las cosas les vayan bien, no se alegren cuando todo marche bonito, sino que alégrense cuando estén en pruebas. ¿Y por qué? Porque nuestra fe está siendo solidificada. Nuestra fe está siendo, ¿cierto?, consolidada. Ahora, y rápidamente, luego Santiago pasa al capítulo 2, que es donde hoy día vamos a ver del capítulo 2, del versículo 1 al 13 específicamente. Vamos a estar viendo 13 versículos, donde Santiago apunta a la vida comunitaria de la iglesia, apunta a la vida relacional de la iglesia y al cómo se ven los hermanos unos con otros, al cómo se visualizan unos con otros. Y es tan importante esta palabra para hoy día, amigos. Sumamente importante. Entonces, yo voy a partir leyendo en Santiago, voy a leer estos 13 versículos para que tengamos un contexto y después vamos a dividirlo. Yo lo dividí en 5 partes, pero vamos a tratar de cubrir todo. Pero es muy interesante lo que dice. Vamos a leer de Santiago capítulo 2, versículo 1, y dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro, con ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese acá, señor, aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate allá de pie, o siéntate en el suelo, o siéntate a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¡Wow! Escuchen bien, mis queridos hermanos, les dice Santiago en versículo 5. Escuchen bien, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son a ellos los que blasfeman el nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen con la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestras algún favoritismo o discriminación, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates.
si no cometes adulterio, pero matas si ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Y recuerden que la compasión triunfa contra el juicio. Recuerden que la compasión triunfa contra el juicio. Y acá Santiago hace una crítica social tremenda, hace una fuerte crítica social. Recordemos, porque hay un contexto aquí que tenemos que instalarlo sí o sí. En ese tiempo había esclavitud, había mercado de esclavos, había trata de personas. O sea, se vendían personas, se vendían niños, se vendían mujeres, se vendían, así como vendían, no sé, las vacas y vendían otros animales, también habían personas, que había un mercado especial de esclavos en el cual se ponían a la venta las personas. Entonces, claramente Jesús hace una alusión, ¿cierto? O sea, Santiago hace una alusión a cómo vamos a tratar y cómo vamos a enfrentar aquella situación del trato de las personas. Y es loco, pero él enfrenta y con claridad, ¿cierto? Él dice, ustedes no pueden tener favoritismo por aquel que llega con la ropa elegante, con su buen anillo, que hoy día sería con su buen celular, con la buena gran camioneta, el gran celular y todo. No, wow, hay que abrirle las puertas, siéntate adelante, siéntate aquí. Pero al que no tiene nada, no, quédate parado ahí atrás. Entonces, claro, Santiago viene y mete el dedo sin temor alguno para aclarar que somos todos iguales ante el Señor. Por eso que en los primeros versículos, el primer versículo, él entra de lleno en el capítulo 2, versículo 1, entra de lleno y le dice, hermanos míos, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. En algunas otras traducciones dicen a discriminación o al trato distintivo entre personas. Vuelvo a decir, en esa época socialmente estaba aceptado y permitido el trato de esclavos y esclavas y niños. Y esa era la realidad. Uno, claro, hoy día ya han pasado hartos años y claro, hoy día en esta parte del mundo al menos ha cambiado. No significa que en otras partes del mundo ha cambiado. No significa que en otras partes del mundo ha cambiado. Pero acá, claro, en el mundo occidental tal vez hay otro tipo de problemática. Pero Santiago viene y dice, ustedes no pueden tener favoritismo por el que tiene más, o por el que da más, o por el que aporta más, o el que tiene más poder. Me voy a hacer amigo de este porque es gerente de acá, me voy a hacer amigo de este porque es amigo del alcalde de acá, me voy a hacer amigo de este porque este es acá. Entonces buscamos favoritismo y hacemos favoritismo por aquellas personas que tal vez tienen más dinero y por tanto tienen más acceso al poder. En menosprecio de aquellos que tal vez no tienen tanto dinero y no tienen tanto poder. Y Santiago mete el dedo y dice, ustedes no pueden actuar de esa manera. Los líderes religiosos, recordemos, que los líderes religiosos que estaban ahí, ¿cierto? Algunos de ellos venían del mundo de los fariseos. Y recordemos que los fariseos ya se habían politizado, ya los líderes religiosos de la época, ¿cierto? Ya se habían mezclado con la política. En esa época era muy distinto a nosotros, ¿ya? Hoy día nosotros, entre comillas, tenemos la separación del Estado y la Iglesia. O sea, esto lo que se habla del Estado laico. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia no se mete en el mundo político, pero el mundo político no debería meterse en la Iglesia, pero se mete igual, ¿ya? Pero claramente en las sociedades occidentales debería existir esta separación entre Estado e Iglesia. Pero en esa época no. Los líderes religiosos a la vez eran los líderes políticos de la ciudad. O sea, los líderes religiosos a la vez eran los líderes políticos de la ciudad. De hecho, en la sinagoga era el centro de reunión de la comunidad. La escuela pasaba en la sinagoga, todo pasaba en la sinagoga. Y como los líderes religiosos eran quienes administraban y quienes tenían la autoridad sobre la sinagoga, ellos por ende asumían un rol
político, social, sobre aquella ciudad. Entonces, claro, ellos, al pasar estos 400 años de oscurantismo, 400 años sin que ellos se relacionaron con Dios, hasta que apareció Juan el Bautista. Entre Malaquías, el último profeta, entre el último profeta y Juan el Bautista, pasaron 400 años de silencio, que se llama. Donde Dios no se... Donde el ser humano, donde los religiosos de esa época y Dios no tuvieron una conexión, sino que cada uno de ellos, ¿cierto?, se vivía su vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los religiosos de la época le tomaron el gusto al poder, les gustó el poder, tenían acceso a los bienes, tenían acceso al dinero, por lo tanto dijeron, aquí me quedo. Y esto en algunas oportunidades se involucró a las comunidades cristianas. Hoy día también pasa, ¿ya? Y esto se involucró en algunas comunidades cristianas. Entonces Santiago, en su visita a las diferentes comunidades, congregaciones e iglesias, logró ver, oye, algunos líderes que todavía mantenían esa postura política, social, económica, donde hacían discriminación de personas, donde el que tenía mucho poder o dinero le daban un asiento adelante, cómodo, calentito, con la estufa al lado y algo para picar. En cambio, el que no tenía tanto poder ni dinero, quédate de pie atrás o siéntate a mis pies. Era muy diferente. Era una discriminación horrible. Entonces Santiago viene y le dice, ustedes no pueden tener favoritismos. No pueden actuar de esa manera. ¿Por qué? Porque Santiago tenía una claridad al respecto. ¿Qué es lo que dijo Jesús sobre esto? Jesús dijo en Lucas 20, versículo 21, dijo en un momento, maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. Los fariseos habían mandado espías para escuchar y ver a Jesús. Y le dicen, sabemos que lo que tú dices es correcto, que no juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Era a la vista de todos que Jesús no juzga por apariencias, amigos y amigas. Jesús no mira la ropa, Jesús no anda mirando si es de marca o no, Jesús no anda mirando el reloj o el celular o el auto, Jesús no anda mirando esto, sino que Jesús mira nuestro corazón. Jesús mira tu corazón. Y tal vez, voy a decir esto, mira, tal vez por algún tiempo, por años, no sé, en tu trabajo, en el lugar donde tú vives o aún en la iglesia, te has sentido discriminada, te han sentido que tal vez unos tienen favoritismo por sobre ti, pero quiero decirte algo, para Dios son todos iguales. De hecho, aquí dice que no juzgas por las apariencias. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace, eso lo hace el ser humano por su corazón interesado, por su corazón, ¿cierto? Que está buscando cómo obtener más. Pero Dios mira tanto al rico o al pobre, al que tiene mucho, al que tiene poco, al que tiene más o menos. Dios los mira igual. No hace excepción de personas. Entonces, claro, estos espías vienen y dicen, nosotros sabemos que tú tratas a todas las personas iguales. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía ningún problema en encarar a los fariseos, no tenía ningún problema en relacionarse con los recaudadores de impuestos, no tenía problema para perdonar a una adúltera, no tenía problema para ir y predicar en el pueblo y juntarse con las personas, porque Él no hacía acepción de personas y no lo hace hoy. El ser humano, amigos, el corazón del ser humano es un corazón engañoso. Y va a buscar los puntos de poder. Y va a buscar y decir, no, aquí yo puedo obtener algo. Y va a buscar tener relación con ciertas personas más que con otras, simplemente por el poder y por la ganancia que puede tener por sobre otras cosas. Entonces, ¿qué les dice Santiago? Les dice, no tengan favoritismo sobre esto. En Hechos capítulo 10, a Pedro tuvo una experiencia tremenda. Pedro tuvo una experiencia en un momento yendo a la casa de Cornelio, se durmió, tenían un conflicto de qué es lo que comer y qué no comer. Dios hizo bajar como una sábana donde venía una serie de animales, serie de cosas que para ellos era como aborrecible, y Dios le hizo ver
que para Dios ha cambiado todo esto. Bueno, así en Hechos 10, versículo 33 dice lo siguiente. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga, le dijeron a Pedro. Pedro tomó la palabra y dijo lo siguiente. Ahora comprendo, amigos, que en realidad para Dios no hay favoritismos. Para Dios no hay discriminación. Para Dios no hay unos mejores o peores. Para Dios no hay unos más ricos o más pobres. Para Dios no existe el favoritismo, sino que toda la nación que Él ve, la ve con agrado a los que temen y a los que actúan con justicia, a los gentiles y a los judíos. Tremenda revelación que tuvo Pedro. Recuerden que el pueblo de Israel se sentían los escogidos de Dios, su orgullo, su soberbia estaba pegada al techo. Entonces miraban a todos los demás como los menospreciaban. No, los perros, los gentiles, ellos no tienen a Dios, no conocen a Dios. Pero Pedro tuvo una revelación y dijo que para Dios no hay favoritismos. Jesús trató a todos por igual. Pedro tuvo una revelación que para Dios no hay favoritismo. Pablo escribió en Romanos 2, versículos 9 al 11, escribió lo siguiente. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente, pero también para los gentiles. Pero la gloria, el honor y la paz para todos los que hacen el bien, tanto para los judíos primeramente, pero también para los gentiles. Versículo 11. Porque con Dios no hay favoritismo. Porque con Dios no hay discriminación. Amigos, la sociedad discrimina. ¿Dónde estudiaste? Por lo general, cuando tú hay una pega o estáis relacionados, ¿y dónde trabajáis? ¿Y qué estudiaste? ¿Y dónde estudiaste? Porque con toda esa información, ¿saben lo que están haciendo? Están haciendo una discriminación social de dónde tú estás. No, si yo estudié en el St. George y trabajé en X... Y a veces uno dice, no, yo estudié en la escuela A31 del Pinar, que fue mi caso. Yo estudié en el liceo... en el liceo de acá de A37, Confederación Suiza. Pero, malito. Entonces gente hace discriminación. Personas hacen discriminación. Líderes hacen discriminación. Políticos hacen discriminación. Cristianos muchas veces discriminan. Pero Dios no, amigos. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Claro, nosotros nos quedamos con lo que hace la gente. Nosotros nos quedamos con lo que hacen las personas. Pero ¿sabe? Dios no te discrimina. Dios no tiene favoritismo. Dice, mira lo que dice en el libro de Proverbios. ¿Dónde quedó aquí? Voy a escribirlo aquí. Proverbios 22, ¿cierto? Proverbios 22, versículo 2. Dice lo siguiente. Voy a escribirlo. Proverbios 22, versículo 2. Dice, el rico y el pobre tienen esto en común. Ambos han sido creados por el Señor. O sea, ante Dios no hay esa diferencia. Nosotros la hacemos. Y nos enseñan a hacer esa diferencia desde niños. Por eso es tan importante que hoy día tú y yo, que hemos conocido el amor de Dios, que hemos entendido que no hay mejores ni peores, sino que estamos todos, como dice la Biblia, bajo pecado, estamos todos ricos, pobres, estamos todos en una misma situación ante Dios. Somos los llamados a proclamar la igualdad social. Yo no entiendo a veces cómo los políticos se abrogan su sabiduría cuando la Biblia nos llama a nosotros como iglesia a tener un mensaje de igualdad para todos. No existe diferencia. Y tenemos que buscar ser de bendición para todos. Bueno, Santiago viene y dice, hermanos, no tengan favoritismos con aquellos que tengan poder o dinero o ostenten cosas, sino que somos nosotros los que tenemos que aprender a mirar a otros. De hecho, Jesús en un momento dijo, cuando ustedes le dan un vaso de agua a un mendigo, cuando ustedes le dan un vaso de agua a alguien que tal vez no tiene mucho, cuando ustedes se le acercan a darle su chaqueta,
¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos en nuestro closet 3, 4 chaquetas y decimos, a ver, ¿cuál me voy a poner hoy día? Y tal vez hay alguien en la calle que no tiene nada. ¿Por qué no regalar? Yo te invito, mira tu closet. ¿Cuántas cosas hay ahí que no usas? Llévala a alguien que la puede usar. Llévala a alguien que tal vez le va a hacer bien. Si lo que es bueno para ti es bueno para los demás. Lo que es bueno para mí es bueno para otros. Si para mí es bueno tener una buena chaqueta, ¿cuánto más para otros? Revisa tu closet. Revisa tu despensa. Oh, tal vez tengo mucho arroz, tal vez tengo mucho tallarines, tal vez hay mucha azúcar, tal vez hay mucho de esto. Toma un poco y llévalo a alguien que lo necesite. Pero a veces no, todo para mí. Es tan importante que nosotros podamos entender esto. Santiago viene y encara a los líderes de la iglesia y les dice, ustedes no pueden hacer favoritismos entre ricos y pobres, entre el que tiene más y el que tiene menos. El que tiene más tiene todas las posibilidades y el que tiene menos no tiene ninguna. Dios no hace eso, amigos. Dios no hace eso. Bueno, Santiago capítulo 2, después dice del 2, voy a leer del 2 al 4, punto número 1 entonces, que leemos del versículo 1, no a la discriminación. Simplemente no a discriminar porque tiene más o porque tiene menos, por la ropa que usa, por el celular que tiene, por el auto que llega, por la casa que tiene. Amigos, ante el reino de Dios esta cuestión vale nada. Vale nada. El rico ante Dios no tiene mayores privilegios del que tiene menos. De hecho, la mujer que fue exaltada por Jesús fue la mujer pobre y viuda. Que esa mujer dijo, Dios más que todos ustedes, la puso como ejemplo y hasta el día de hoy, 2000 años después que Jesús caminó en esta tierra, 2000 años después, en cada lugar del mundo se sigue hablando de esa viuda pobre que tenía un corazón tremendo, versus los ricos y millonarios que daban lo que les sobraba. Por eso Santiago es tan duro con esto. Dice, ustedes no pueden tener favoritismo, no pueden mirar a uno en menos. Claro, yo entiendo porque culturalmente, recordemos, vuelvo a repetirlo, que en ese tiempo se aceptaba la esclavitud, se aceptaba la venta y trata de personas, se vendía gente, pero en el Señor hoy día no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Entonces, bueno, versículo 2, del versículo 2 en adelante al versículo 4 dice, supongamos que en el lugar donde se reúnen entre un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entre también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntate acá, en este lugar estarás cómodo, calentito, aquí tenía algo para picotear. Pero el pobre le dice, no, quédate tú allá de pie, siéntate por atrás, o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Amigos, el peligro de discriminar en la iglesia. El peligro de discriminar en la iglesia. Voy a repetirlo. El peligro de la discriminación social en la iglesia. No debemos hacerla ni porque una persona tiene mayor o menor estudio, ni porque una persona tiene mayor o menor poder, ni porque una persona tiene mayor o menor recurso económico. De hecho, Santiago hace como una caricatura aquí, pero una caricatura dura. Si usted llega a alguien millonario y llega a alguien con plata, le dice, no, siéntate aquí, acá. Hace como un dibujo de la situación, ¿cierto? Pero no es lo correcto. Vuelvo a decir, entiendo que en la cultura estaba aceptado la parte de esclavitud, pero eso no se acepta en la iglesia. Pablo dijo en Gálatas 3, versículos 28 y 29, él dijo, ¿saben qué? Ya no hay judío ni griego. Y después añade, no hay esclavo ni libre. No hay ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes, todos nosotros, dice, son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos, según la promesa. Pero Pablo escribe y dice,
Acá somos todos iguales. Ni hombre, ni mujer, ni rico, ni pobre, ni universitario, ni con enseñanza básica, ni el que trabaja en esto versus el que trabaja... No, son todos ante el Señor, dice. Son todos ante el Señor hijos de Abraham. Pero cuando hacemos discriminación en la iglesia, estamos dejando de cumplir la ley de Cristo, que es amar al prójimo. De hecho, la palabra en griego, estaba mirando aquí, la palabra en griego para discriminación o favoritismo, como se traduce en la NBI, es la palabra diaketrete, que se relaciona directamente en el griego a una diferente clase social. O sea, Santiago estaba haciendo una alusión directa a una discriminación social que se estaba haciendo en algunas iglesias. Esto no debe ser, amigos. Todos son bienvenidos en la iglesia del Señor. Todos. Pobre, rico, universitario, con la enseñanza básica, el jornalero con el universitario. Amigos, ante el Señor no existe esta cuestión para nosotros como seres humanos, con una mente discriminatoria, de repente discriminamos. No, con es que esta persona está a otro nivel. Amigos, no existe otro nivel ante el Señor. Hay un nivel ante el Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 12, Pablo escribe: no hay diferencia entre judíos y gentiles. Mira lo que estaba diciendo Pablo. Para el mundo judío, esta cuestión que él estaba diciendo, claro, nosotros lo leemos nomás y no nos afecta tanto. Pero para el mundo judío, esto era un mazazo. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a todos quienes lo invocan. Recordemos algo. No sé si te acuerdas, pero por ejemplo cuando Jesús habla con la mujer samaritana era una gentil. Y cuando le habla a Jesús, que era un judío, le dice: mujer, ¿me das de beber? Y lo primero que le dice a la mujer samaritana: ¿por qué me estás hablando si entre judíos y gentiles no se relacionan? ¿Por qué? Porque los judíos tenían tanto orgullo de ser la nación escogida por Dios. Entonces, no, la nación de Israel y los judíos y toda esta cuestión. Pero para Pablo no tuvo ni un problema de decir: ¿saben qué? Tanto los judíos como los gentiles son lo mismo ante Dios. Por eso hoy día yo no entiendo cómo hay gente, la verdad, yo no entiendo cómo hay iglesias que todavía exaltan el pueblo de judíos cuando los gentiles, tú y yo, tenemos el mismo estatus que los judíos. Tenemos el mismo estatus ante Dios. No hay discriminación de personas. Y si tú te has sentido discriminado o discriminada, y tú has sentido que tal vez te han puesto al lado, que nadie te pesca, que tal vez te han discriminado por tu forma de vestir, de ser, etc., quiero decirte algo. Tal vez personas pueden discriminar, pero Dios nunca va a hacer eso. Nunca. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Nosotros que caminamos, a ver, la discriminación o los favoritismos definitivamente no deberían existir en la iglesia. No. No. Tanto judíos como gentiles, dijo Pablo, son iguales ante Dios. No hay diferencia. Entonces lo primero que dice Santiago, no a la discriminación. Segundo, es peligrosa la discriminación en la iglesia porque cambia el concepto de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Número 3, del versículo 5 al 7 del libro de Santiago. Dice: escuchen, hermanos, escuchen, mis queridos hermanos. Dice: ¿acaso no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo, para que sean ricos de la fe y hereden el reino que prometió a los que le aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. Santiago. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Actualizado esto, ¿eh? Duro. Entonces, número 3, ¿cierto? Que de alguna manera la riqueza y la... Mira, Santiago está haciendo alusión a algo como: hay riqueza en la pobreza.
y hay pobreza en la riqueza. Escúchame. Hay riqueza en la pobreza y hay pobreza en la riqueza. ¿Acaso, está diciéndole Santiago, acaso el Evangelio no vino para los pobres? Claro, nosotros del mundo occidental lo hemos decidido, no, el pobre de espíritu. Sí, el pobre de espíritu, pero también el necesitado. De hecho, leímos en Santiago, en el capítulo 1, que ¿cuál es la religión que vivimos? No es cuidar al pobre, no es alimentar al hambriento, no es vestir al que está pasando necesidad. Porque si no, estamos tan preocupados de nosotros mismos. Si yo tengo lo necesario, no, yo tengo mi estufita, tengo mi ropita, tengo todo, estoy bien, lo demás no me interesa. Eso, amigos, no es lo que deberíamos vivir. Y Santiago, Lucas 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Porque Santiago está diciendo, ¿acaso el Evangelio no vino primeramente a los pobres? Al necesitado, al menospreciado. Lucas 4, 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y para dar vista a los ciegos y para poner en libertad al oprimido. 4 condiciones por las cuales Jesús vino. Vino a los pobres, vino a los cautivos, vino a los ciegos y vino por los oprimidos. Entonces, no podemos obviar los pobres. No podemos decir, no, esta gente no entra aquí, esto sí, estos que vienen en el autismo, esto sí. No, amigos. La iglesia es para todos. Y la iglesia debería tener esa capacidad de hacer esta interacción entre el que tiene mucho y el que tiene poco. Como era la primera iglesia. La primera iglesia dice que los que tenían mucho vendían sus cosas, vendían sus bienes, ofrendaban generosamente. De hecho, le pasaban su ofrenda a los apóstoles para que ellos repartieran a los necesitados, para que nadie pasara necesidades. Necesitamos esa iglesia hoy día. Necesitamos esa iglesia. Donde el que tiene más no esté abusando para tener más, sino que tenga una mentalidad de reino. ¿Cuál es la mentalidad de reino? La mentalidad de reino es dar, generosidad. La generosidad. Bueno, Jesús vino, dice, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Un poquito más adelante, no, si no es tanto, Mateo 11, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Les respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo. ¿Se acuerdan de esta situación? Juan había sido encarcelado, Juan estaba a punto de ser juzgado, Juan el Bautista me refiero, y le iban a cortar la cabeza. Y Juan pensaba, ¿acaso Jesús no me va a ayudar? ¿Acaso Jesús no me va a salvar? Y Juan el Bautista, entró en dudas acerca de quién era Jesús. Y mandó a uno de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que había de venir realmente? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le respondió, dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y lo que están oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Y uno no puede obviar esto. ¿Cómo va a obviar esto? ¿Cómo uno puede decir, no, si todas las personas? No, la Biblia dice específicamente a los pobres, y esa es una realidad. Entonces, tenemos que cuestionarnos cómo estamos viviendo. Y tenemos que cuestionarnos si realmente nosotros hacemos o no hacemos discriminación de personas. ¿Estamos dispuestos a tratar de igual manera tanto al que tiene mucho como al que tiene poco? ¿Al que tiene mucha educación como al que tiene poca educación? ¿O buscamos meternos con las personas que tienen poder y que tienen mucho dinero? Porque aquí voy a conseguir algo. Porque tal vez con el pobre no voy a conseguir nada. ¿Qué necesita el pobre? Que yo le dé. Pero ¿sabes lo que voy a conseguir? Amor y gratitud. De acá
Por eso que vayan y díganle a Juan, lo dijo Jesús, vayan y díganle. Los enfermos están siendo sanados, pero a los pobres les está llegando el Evangelio. Santiago se metió en las patas de los caballos. Jesús, recordemos, mira, la historial de Jesús. Jesús predica por primera vez, voy a seguir el libro de Marcos, predica por primera vez Marcos 1, dice que lo bautizan e inmediatamente después que lo bautizan se va a predicar a la sinagoga, pero lo echaron de la sinagoga. Los religiosos de la época no aceptaron a Jesús, acusaron a Jesús, buscaron artimañas y usaron sus fuentes de poder política y religiosas para llevar y crucificar a Jesús. Eso hicieron los líderes religiosos de esa época. Cuando le cerraron la sinagoga a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se fue a la calle, a predicar a las plazas, a predicar a la aldea, a predicar el evangelio del reino a todas personas, sin excepción. Entonces, ese es el punto. Yo creo que hay un punto que tiene Santiago aquí en el capítulo 2. Estamos viendo el capítulo 2 de la carta de Santiago del versículo 1 al 13. Y él con claridad dice, no puede haber discriminación en la iglesia. No podemos discriminar a uno porque tiene más y al otro porque tiene menos. No podemos darle un favoritismo a decir al que tiene más, no, siéntate aquí, adelante, al lado mío, calentito, al lado de la estufa y con algo para picotear. Y al que tal vez tiene poco, como no voy a conseguir nada de él, no, siéntate atrás, no, quédate por allá. No. La iglesia no puede actuar de esa manera. Por eso es tan importante esta carta de Santiago para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Santiago, después del versículo 8 al versículo 11, voy a leer. Santiago 8 a 11 como punto 4, que habla de la ley del reino de Dios. Y aquí dice, ¿cuál es la ley del reino? ¿Cuál es la ley del reino? Y aquí es donde todos nosotros somos confrontados. ¿Cómo voy a vivir? ¿Voy a vivir de acuerdo a mi naturaleza humana? ¿De acuerdo a la sabiduría social? ¿De acuerdo a la sabiduría política? ¿De acuerdo a la sabiduría de intereses? ¿O de acuerdo a la sabiduría de Dios? Dice en Santiago, capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. ¿Cuál es la ley suprema de la Escritura, amigos? Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Me encanta, la ley suprema. ¿Cuál es la ley suprema? No matarás, no adulterarás, no mentirás. No, él dice, la ley suprema es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo o hacen alguna discriminación, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. ¿Cuál es la ley suprema? La ley suprema es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de aquí viene un principio, amigos y amigas. Aquí viene un principio. Lo que es bueno para mí, es bueno para el otro. Lo que es bueno para mí, es bueno para el otro. Si para mí es rico tener una rica chaqueta en un tiempo frío como hoy, para otro también. Si para mí es rico tener un plato de sopa caliente, porque me calienta y me alimenta, también para otros. La ley suprema del reino de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin discriminación. El reino de Dios, la iglesia que está liderada por hombres, mujeres, por personas, compuestas por personas, muchas veces hace favoritismo y discriminación. La historia está llena de esto, amigos. Pero no es el reino. Y aquí es donde se da una conversa que tuvimos ayer con alguien. La iglesia no es el reino. La iglesia no es el reino.
La iglesia es algo tangible que podemos vivirla. Pero el reino está en todo el mundo y el reino se guía por principios. Y el principio primario es amar a Dios con todo tu ser, amar a Dios. Pero el segundo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los principios. Estos son los principios. Entonces, mira lo que dice en Marco, creo que era Marcos 12:30. A ver. Sí, Marcos 12:30 y 31 dice, ama al Señor tu Dios. Estos son los dos principios del reino. Estos dos principios que voy a leer aquí son los que rigen y dan directriz al reino de Dios. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ama a Dios con todo. ¿Qué significa eso? Dale prioridad. Dale prioridad a Dios. Prioriza a Dios. Cada día en la mañana, antes de salir a la pega, antes de comenzar los quehaceres de la casa, antes de comenzar cualquier cosa, ora a tu Padre que está en el cielo y dile, Padre, ven y lléname. Señor, ven y lléname de tu espíritu, guíame en este día, porque yo quiero hacer tu voluntad y no la mía, Dios. Señor, yo quiero caminar como un hijo o hija obediente para amarte. Jesús dijo en un momento, el que me ama guardará o obedecerá a mis mandamientos. Amigos, la ley suprema, amar al prójimo como a mí mismo. Bueno, dice, ama a tu Dios con todo. Pero el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento más importante que estos dos. No hay otro. Entonces, cuando nosotros discriminamos o hacemos favoritismos o tratamos de una manera a una persona versus a otro porque tiene más dinero, porque tiene más poder, porque tiene mayor poder adquisitivo, porque tal vez tiene mejores cosas, porque X, por sobre otros. Amigos, estamos pasando a llevar esta ley de amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que es bueno para mí es bueno para otros. No, si para mí este café o este té o esta chaquetita es buena, pero para otro no, voy a darle esto nomás. Teníamos un joven en la iglesia, no sé, cuando él entendió esto, sus papás lo retaban siempre porque él andaba regalando sus chaquetas por todos lados. Él salía, me acuerdo, no voy a dar su nombre, pero él decía, siempre salía y veía a alguien en la calle pasando frío, él se sacaba su chaqueta y se la entregaba. Y llegaba a la casa, y, ¿dónde dejaste tu chaqueta? Se la regalé a alguien en la calle que tenía frío. Y los papás tenían el dinero para comprar otro. Al final sus papás entendieron eso. Ama al prójimo como a ti mismo. La iglesia no puede discriminar por tener más o tener menos. Bueno, volvamos a Santiago para ir terminando. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13, como quinto punto. Dice, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da la libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúa sin compasión. Porque la compasión triunfa sobre el juicio. La ley, y esta es la ley de la gracia y misericordia. Jesús dijo en un momento, si ustedes recibieron gratuitamente, si ustedes recibieron solo por fe, si ustedes recibieron algo sin haber comprado, pagado, trabajado, simplemente recibieron el amor del Padre, den ese amor a otros. Pero a veces nosotros tendemos a no expresar lo que hemos recibido. La ley, por lo que está diciendo Santiago aquí, es que si nosotros no damos compasión, es probable que nosotros no recibamos compasión. Dice, en Gálatas 5:13, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Sírvanse unos a otros en amor. El servicio a los demás. Más allá de lo que yo pueda ganar.
Y muchas veces nosotros ayudamos a otros o servimos a otros por lo que podemos obtener del otro. Entonces, me voy a juntar con este, me voy a relacionar aquí, porque en una de esas tengo por aquí y por allá. Pero no es así. No hagan esto entre ustedes. Maravilloso. Mateo 10:8 dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, les dijo Jesús a sus discípulos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Santiago, amigos, es una carta maravillosa que es tan actualizada para nosotros. Por eso te invito a leer Santiago. Estamos estudiando Santiago. Partimos el lunes pasado. Entre el lunes y el miércoles pasado vimos capítulo 1. Hoy día vimos capítulo 2, del 1 al 13. El miércoles vamos a continuar. Pero quiero invitarte a leer el libro de Santiago juntos. Que nos confronta. Porque él dice que la fe sin obras es nula. O sea, la fe tiene una expresión. La fe tiene una expresión, una actividad. Si yo tengo fe pero no hago nada, tal vez esa fe está muerta, dice Santiago. La fe nos mueve. La fe moviliza. La fe moviliza. Escucha esto, voy a repetirlo. La fe moviliza. Amén. Bueno, amigos, ya siendo casi las 10 de la mañana, ha pasado una hora ya tan rápido. Bueno, un gran abrazo a todos. Así que, bueno, vamos a orar. Vamos a llegar hasta por aquí, ¿cierto? Saludar a los que se han ido conectando. Pero eso, lee Santiago. Y que nos confronte y hablar con Dios y decirle, Señor, ven y háblame. Amén. Ya, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, bendice este tiempo juntos, que Padre tengamos una semana espectacular y ayúdanos, Señor, a tener claridad y a no discriminar ni a tratar con favoritismo a unos por sobre otros. Ayúdanos a entender la ley del reino, que es amarte a ti, Dios, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Lo que es bueno para mí es bueno también para otros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un lindo y hermoso tiempo juntos. ¿Ya? Chao, chao. Bueno, saludar a algunos, ¿cierto? Como Gonzalo Basualto. Cuenta con nuestras oraciones. Vamos a estar hablando por Evelina, que lucha por su vida. Vamos a estar orando, amigos. Así que no se hagan problema por todo esto. Gonzalo Alejandro, hola pastor, puede orar por mí y por mi familia. Amén. ¿Cierto? Y vamos a hacer una oración inmediata. Padre, te damos gracias, oramos por las diferentes familias que se han conectado esta mañana, oramos específicamente por Evelina, Señor, para que tú puedas venir, tocar su cuerpo, echamos fuera toda enfermedad, Padre, anulamos toda actividad del COVID en su cuerpo. Y Padre, oramos para que tu Espíritu Santo pueda venir y restaurar su vida en este momento, Dios. En este momento, Señor, que venga tu reino, toca su cuerpo, llena esa sala, llena ese lugar donde ella está, Señor. Y que todos los que están enfermos alrededor de Evelina puedan ser sanados y ser restaurados también, Padre. Te damos gracias esta mañana porque tenemos un Dios poderoso para el cual nada es imposible. Y nos has enviado a sanar enfermos y a echar fuera a los demonios. Y Señor, esta mañana oramos por Evelina y por aquellos que están pasando por periodos difíciles de enfermedad. Ven, Señor, y restaura sus vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Bueno, que Dios les bendiga, ¿cierto? La fe sin obra es nula, ahí escribe Pilar, ya Cristina Cáceres y a todos. Bueno, un gran abrazo a todos. Buena reflexión a practicar. Eso es. La vida cristiana es una fe activa. ¿Ya? Bueno, seguimos el miércoles. Miércoles desde las 9 de la mañana en adelante, Santiago capítulo 2, del versículo 14 en adelante. Chao, amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, chao.